Gracias a Dios, paz a vosotros. Pues vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Hoy vamos a ver otro de los personajes que viene en las Escrituras. Hoy vamos a hablar de Samuel. De Samuel y de un verdadero siervo de Dios, de un verdadero siervo de Dios, un servidor de Dios. ¿Qué es un verdadero siervo de Dios, hermanos? Ocupe sus asientos hoy en esta tarde. Este mensaje nos hará reflexionar, nos hará pensar, mayormente todos los que tenemos un cargo dentro de la iglesia. Y los que no tenemos también hay una responsabilidad. Estamos aquí todos juntos, así como el ministro, así como el diácono, el obrero, la ayuda y todo el que milita en la palabra de nuestro Dios. Hemos sido llamados con un fin, como este siervo Samuel, un joven que fue instruido ante el sacerdote Elí, pero este joven pues fue desde su niñez, desde que había sido destetado, fue dedicado al servicio de Dios, así como dice la palabra de nuestro Dios en Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su carrera, aunque cuando fuere viejo no se apartará de ella. Entonces este joven fue instruido hasta el momento que Dios lo llama. Los llama porque es un joven obediente, un joven que tenía muchas cualidades para poder llevar adelante el pueblo de Dios, para poder Dios había puesto su confianza en él, lo había mirado y un día lo llamó. Y Samuel dice ahí en el libro de 1 Samuel capítulo 6, habla de que Dios lo llamó, estaba acostado aún y le dice: Samuel, Samuel. Y él, ¿qué hacía? Levantaba rápidamente para escuchar el llamado pensaba él que lo estaba llamando el sacerdote Elí. Y Elí le decía: no te he llamado, hijo, ve y acuéstate. Era obediente y la otra vez le llamaba, volvía a llamarle. Entonces comprende Elí que no era Dios el que lo estaba llamando y lo instruye. Desde este momento se deja instruir aquel joven que tenía estas cualidades de humildad. En esta vocación se requiere de humildad, de dejar a un lado el egoísmo. Este joven lo llamaba a Dios. El sacerdote lo instruía, le decía: mira, cuando te vuelva a llamar, dígale: heme aquí, que tu siervo, ¿qué, hermanos? Oye. Y se deja instruir este joven. Y esto es para todos nosotros, todos los que militamos dentro de la iglesia, todos los que militamos, los que iniciamos como varón iniciado, como que tenemos un cargo tal vez de fraternidad, un cargo de presidente de jóvenes, un cargo de asesor de jóvenes, de varoniles, de femenil, y un cargo que tenemos como ministro, como obrero, como diácono. Tenemos que tener estas cualidades. Esto es lo que se registra en el libro de 1 Samuel, hermanos, capítulo 3, verso 1 al 11. No era 6, es 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 al 11, donde narra esta historia. Un verdadero siervo de Dios,
es un verdadero servidor de Dios, joven. Y esto es lo que requiere Dios de nosotros. Dios no quiere que seamos respondones. ¿O sí Samuel respondía? ¿O acaso Samuel decía, pues ay, otra vez me llamó? No me dejan ni dormir, no me dejan ni descansar. ¿Acaso esas palabras decía Samuel? No, era un joven con muchas cualidades. Era un joven humilde, a pesar de que había sido instruido allí en el templo, había estado en ese lugar desde que nació, desde que fue destetado, estaba al servicio. Muchas veces, cuando queremos un cargo, pero teniendo el cargo como que nos elevamos, creemos que, pues ya soy ministro, creo que digo, yo soy el que doy la última palabra. ¿Dónde se ha ido nuestra humildad? ¿Dónde está eso que Dios nos pide, nos instruye, nos enseña de ser un buen servidor de Dios? ¿Qué es un buen servidor de Dios? Un siervo de Dios es un hombre o mujer bautizado, lleno del Espíritu, que ha entendido que Dios tiene un propósito para su vida y que por lo tanto depende de Dios totalmente, trabaja en equipo, está listo para ayudar a completar la visión de parte de Dios para la iglesia. En su corazón siempre reposa ese deseo de estar activo en la obra de Dios. Reconoce las autoridades de sus líderes y no atenta contra ellos, como Coret, donde se encuentra en el libro de Números capítulo 16, nos enseña de que este hombre era un hombre también de la tribu de Leví, y pues la tribu de Leví habían sido escogidos para que el oficio de sacerdocio. Pero ¿qué hizo este hombre? Este hombre armó más de 250 varones para que contradijera a Moisés, y levantó a Cored y a Datán, entre ellos, levantando a aquellos hombres para que pudiese estar en contra de Moisés. Y esto es lo que no se requiere. No pide Dios siervo, no pide Dios esta calidad para el servicio de Dios. Dios no requiere de desunidad en su iglesia. Dios requiere de una unidad, de un pronto oír, un siervo que es humilde, un siervo que sabe escuchar atentamente la voz, tal vez de sus líderes, tal vez de su pastor, tal vez el que le está dando un consejo, tal vez el que le está ofreciendo una ayuda para poder darle un buen consejo, cómo ubicarse. Es aquel corazón que requiere Dios, no aquel corazón no como aquellos hombres que se levantaron en contra de Moisés para poder destruir el plan de Dios. Un siervo de Dios tiene muchas actitudes, virtudes, características que nos indica o marca un ejemplo o camino a seguir por su compromiso verdadero, fidelidad a Dios. El siervo de Dios es aquel que está dispuesto que se haga la voluntad de Dios en su vida y aceptar lo que esto significa de
tal forma que se pueda llegar a ser un verdadero siervo de Dios. Cuando tiene estas cualidades, el llamado o el siervo de Dios, pues será más ligera su camino, será más fácil. Pero cuando es un hombre que replica, es un hombre que no tiene el corazón de Samuel, es un hombre que tiene el corazón de Cored, de Datán, no va a prevalecer en el camino. Se va a ir rezagándose. Se va a ir rezagándose. Y esto es lo que no quiere Dios. No quiere un siervo en esta forma. Característica de un servidor o siervo de Dios según la Biblia. Un siervo de Dios se niega a sí mismo. Lucas capítulo 9, al verso 24, lo que decía el maestro, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué decía? Niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué dice? Sígame. Un buen ejemplo, una buena instrucción que decía el maestro. Nosotros tal vez como ministro cumplimos con hacer el llamado hacia todos los hermanos iniciados, varón iniciado, pero hay también un reglamento, hay también una evaluación, como todo alumno, como todo maestro, va evaluando sus alumnos. Tal vez al final tiene un 5.9, le falta un décimo. Si es un alumno que es contradictor, ¿qué haría usted, hermano Moisés? ¿Lo pasaría de grado? Hermano Moisés Soriano, usted que fue profesor, si un alumno le falta un décimo, pero es un alumno, no es un respondón, no es un alumno, ¿le daría el décimo? ¿Se lo merecía? No, ni un profesor le daría. Recuerdo que un día estábamos en la escuela, decía el maestro, tenía un amigo que ya estaba sentenciado a reprobarlo. Le digo, te voy a reprobar porque él quiso levantar la mano contra el profesor y lo iba a reprobar. Pero porque el profesor también agarró la cuchara y le pegó en la mano, pues se molestó aquel mi amigo y quiso golpearlo. Entonces el profesor lo había sentenciado de reprobarlo por su mala actitud. Pero un día haciendo un examen y yo no pude contestar donde decía, el león no es como lo pinta. Descífrenlo, nos decía el profesor, y yo no supe descifrar. Mas sin en cambio él sí lo supo descifrar y dijo, el león no es como lo pinta, el león no es feroz como lo ves, como se presenta, él lo puso así. Y el profesor dice, tiene buen entendimiento, por esto merece ser aprobado. ¿Era correcto o no era correcto? Era correcto, pero yo no supe descifrar. Pero por mi buena actitud, el profesor me dio la calificación. Tal vez, la mejor vio que ya estaba grande y dice, ya para que salga de la escuela. Pero no era eso, hermano. Por la buena actitud se da la calificación. Y esto es lo que tratamos de instruir a todo el ministerio que va en proceso. Que no tengan este corazón como Cored y Datán y Abirán, que quisieron, aparentemente como que querían el bien del pueblo, pero no era así, sino ellos le tenían tanta envidia a Moisés que
que ellos querían tener ese mismo cargo que tenía Moisés. Y Moisés le dijo: ¿a poco es poca cosa lo que tienen ustedes? Es poca cosa, se le ha puesto en sus manos, le dijo. Tienen el sacerdocio. ¿Es poca cosa?, le decía. Y esto es lo que nos trata de enseñar en esta tarde. Decía el maestro: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará, dice, o la hallará. Esto es lo que decía el maestro. La instrucción, un maestro no te puede obligar, ni te puede a lo mejor pegar con la vara para que aprendas, no. El maestro cumple con instruirte. ¿O no es así, hermano? Te cumple con instruirte. Y viene la evaluación. Si no eres digno, serás reprobado. Y esto es lo que decía el maestro también. Cuando Él venga, los malos pondrá ¿hacia dónde? ¿Y los buenos? A su derecha. Así también dice: cuando Él venga, los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero, y los que no, se quedarán ahí. Es la evaluación, es la diferencia entre el bueno, entre el buen estudiante, entre el que no escucha, el que no oye. Un siervo de Dios entiende que es un servidor de Dios. El siervo entiende que es un servidor de Dios a través de los demás. Dejar a un lado nuestro egocentrismo es uno de los primeros requisitos que Dios pide de nosotros. Qué difícil es cancelar nuestros planes, deseos, apetito, agenda por nuestro Dios, pero eso es lo que realmente Dios requiere de nosotros. Muchas veces pues está primero nuestros planes, ¿verdad? Está primero de que mi trabajo. Si dice el Señor: si quieres negarte a ti mismo, ven y sígueme. Pero está mi trabajo. ¿Cómo voy a cómo voy a perder 400 pesos en este día? Si todavía me dan un incentivo, todavía me dan un día tal vez más. Nos trata de inculcar que para servir a Dios, para ser un buen siervo, no hay nada más importante que las cosas de Dios. ¿O no es así? No hay nada más importante que las cosas de Dios. Pero si soy tengo aún característica decía esta palabra de egocentrismo, viene de la palabra egoísmo, pues no me va a importar. Ni siquiera me va a interesar lo que mi pastor o lo que se predica en la iglesia. Muchas veces decimos: es que Dios conoce mis necesidades. Sí, Dios conoce todas nuestras necesidades y conoce nuestro malo corazón, conoce cómo somos. En la voz de Pablo se oía algo así: pero cuántas cosas era para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo toda cosa como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3, 7, 8, esto es lo que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre bien preparado, un hombre instruido hacia los pies de Gamaliel, un hombre sabio, un hombre que
conocía las leyes, un hombre que no le faltaba tal vez nada en sabiduría, y era celoso y perseguía de gran manera a la iglesia de Dios, como lo dice en Gálatas 1:13. Él tenía todo. Él en su instinto, en su pensar, en su sentir, creía que no le faltaba nada. Pero un día iba rumbo a Damasco cuando lo llamó el maestro y dijo: Pablo, ¿qué quieres que haga? Se negó a sí mismo. ¿Qué quieres que haga? Y él pregunta: ¿quién eres? Cuando le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él responde: ¿qué quieres que haga? Todo ese trayecto que tenía, dice que lo tuvo por basura para ganar ¿a quién, hermano? A Cristo Jesús, para seguir en los caminos del Maestro, que no fue fácil, fue perseguido. Cuando él cuenta en su historia, cuando él cuenta que fue azotado, 39 azotes menos 1, él habla de que fue perseguido por los judíos, en naufragio, en cárceles, pero todo por amor ¿a quién? A Cristo Jesús. Por amor a ti también, porque por medio de él fue escogido para que trajera el evangelio a los gentiles, a los que habían sido rescatados por gracia. Por todos nosotros también él sufrió, así como sufrió el Maestro por nosotros. Él sufrió, pero todo eso decía que toda esa vida lo tenía por basura para ganar a Cristo. En la entrega debe de ser total. El siervo de Dios debe tener una entrega total. Necesitamos tener disposición para morir a nuestro interés, comodidad, tiempo, etcétera. Aceptar el desafío de Dios. Esto es lo que Dios requiere de nosotros, una entrega total. No tal vez seguir incondicionalmente o condicionalmente nada más. Nada más la mejor decimos: pues, te voy a seguir cuando yo pueda, cuando mi trabajo me permita, cuando tal vez cuando carezca tenga necesidad, te voy a seguir. No, al aceptar es una entrega total. Al llegar a ser profesor no es fácil. ¿O es fácil? ¿Qué tiene que hacer? Si fuera fácil, todos fuéramos profesores. Si fuera fácil, todos fuéramos ministros. Si fuera fácil, todos fuéramos a lo mejor doctores. Pero no. Para llegar a tener el cargo se necesita una entrega total. Dejar tu egoísmo, ser humilde, eso te llevará muy lejos y vas a obtener tal vez lo que has deseado de ser. Un siervo de Dios es humilde. Colosenses 3, 22, 23 dice: siervo, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, teniendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué, hermanos? De ánimo, o hágalo de corazón. Ser humilde.
Y eso es lo que requiere de un servidor, un verdadero siervo de Dios. Un día me preguntaba, cuando fui nombrado pastor, ¿qué se siente ser pastor? Pues yo decía, pues igual. Llegué a ser ministro. ¿Qué se siente ser ministro? Pues igual. Ah, que eres coordinador. ¿Qué se siente ser coordinador? Igual, con mucha más responsabilidad. ¿Dónde está la diferencia entre ustedes y un coordinador? ¿Habrá una diferencia? Si un coordinador no es humilde, no existe, al contrario. Lo que te hará ser grande es tu humildad. Lo que te hará ser grande es de que no espere que el otro te esté viendo lo que tú haces y digas, mira, yo soy el mejor. No hay otro que pudiese ser coordinador, sino que yo soy el mejor, por eso estoy aquí. ¿O será que es así en las cosas? No, no es así las cosas, hermanos. Me acuerdo que cuando era la elección de coordinadores, pues decía, mira, traen bastante, hermanos. Ah, pues para que no se lo lleve mejor, vamos a hacerlo por suerte. Y el hermano, como es el secretario, él hasta el último va a pasar ahí. ¿Y qué cree que hizo Dios, hermanos? ¿Quién cree que eligió entre los 4 que estábamos ahí? Escuchaba las murmuraciones, el cochichoneo que hacía los hermanos, es un mal secretario, no sabe ni elaborarse. Y yo le decía, hermano, yo no sé elaborar, pero creo que Dios sí conoce mi corazón. Él sabe y pues y solamente esto les entrego, en conciso nada más. Y es esto, hermanos, Dios exalta al humilde y avergüenza a quienes, a los que se creen ser sabios. Un siervo de Dios, entre más humilde, Dios más lo exalta. Alguien que quiere servir a Dios debe de entender que lo que hace no es para que los demás lo vean, sino para que el nombre de Jesús sea glorificado. Entre más sea humilde, Dios más lo va a exaltar. Entre más se exalte, Dios más lo va a humillar. A fin de al cabo, con nuestro trabajo y servicio estamos tratando de reflejar a Cristo en nosotros, y no nosotros a nosotros mismos, sino ustedes buscan recompensa de Dios. Recompensa de Dios recibirá, pero el que busca la recompensa de los hombres, recompensa de los hombres recibirá. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios y deje que Él exalte cuando sea tiempo. Humillaos delante del Señor y Él, ¿qué va a hacer, hermano? Nos va a exaltar. Así lo dice en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 10. Ah, pero digo, pues yo canto con alegría o con mucho egoísmo, pues Dios, no hay otro mejor ministro que yo, no hay otro coordinador mejor que yo, ¿verdad? ¿Qué crees que va a hacer Dios conmigo? ¿Qué va a hacer contigo? Tú que eres diácono, que eres obrero, que eres varón iniciado, vas a decir, pues, y estás iniciando y dices, pues yo me paro mejor al frente y sé mejor dirigir que todos los 38 que están ahí. ¿Hasta dónde está su ego?
¿Qué crees que va a hacer Dios con él? Lo va a humillar, lo va a bajar. Si él cree que está acá, lo va a bajar. Porque no es correcto ese procedimiento. Esa actitud no es la que requiere Dios. Requiere Dios de un corazón humilde. Lucas 14:10. Mas cuando fuere convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sienta contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado. El que se humilla será, ¿qué, hermanos? Ensalzado. Eso es lo que es muy hermoso, la palabra de nuestro Dios. Es muy hermoso que alguien te alabe y no tu boca te alabe. Es muy hermoso que alguien diga: ¿es así el hermano? Que yo diga: pues yo soy el único, no hay otro mejor. El servidor de Dios está puesto para servir para servir en todo tiempo. Lucas capítulo 9, versos 57 al verso 62. Hay personas que solo les gusta servir cuando no tienen nada más que hacer, o solo cuando hay alguien más que lo está mirando para ser reconocido. Conocí el testimonio de un médico cirujano cristiano que a las 6 se iba a escondida a lavar los baños de la iglesia y llevaba a su hijo para entregarlo en el servicio a Dios. Hasta que un día lo encontró el pastor de la iglesia y le dijo que él no debería de estar ahí, sino en el cirujano, sino en el quirófano. A lo que el doctor respondió que para él era más importante servir en la casa del Señor, enseñarle a su hijo la humildad del servicio, al igual que el servirle a Dios no era solamente desde un púlpito. Como siervos de Dios, debemos de estar presto en todo tiempo. Es hasta gracioso cuando alguien dice: pastor, cuente conmigo para lo que sea. Y cuando se le dé la oportunidad de servir, no la aprovecha. No hagas como Jonás, que cuando Dios lo llamó al servicio, en vez de decir: heme aquí, salió. ¿Qué hizo Jonás, hermano? Salió huyendo, escondiéndose. Le dijo Dios: ve a Nínive y predica y dígale que en 40 días será destruido Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Prefirió esconderse. Se iba en otro lado, en donde no le había encomendado a Dios. En eso levantó una fuerte tempestad en el navío en que iban, y todos clamaban a Dios. Le dicen: Jonás, estaba durmiendo, despiértate y clama a tu Dios, tal vez. Y Jonás le dice: no, pues es que había yo sido encomendado y voy escapándome. Arrójeme al mar, dice. Y así en ese momento se apaciguó la tempestad que estaba. No era lo que le había pedido Dios. Dios le había pedido que fuera a trabajar, pero él hasta el final todavía decía: Jonás, pues yo sabía que tú lo ibas a perdonar. ¿Para qué me haces venir?
un profeta muy enojón, un profeta que deseaba la muerte, porque también Dios le había creado un gusano para que comiera la calabacera con que le cubría el sol en el día. Y Dios le dice: tanto te molesta que ni siquiera has trabajado en ella, y yo no tendré compasión de mi pueblo Nínive. Entonces Jonás comprende lo que Dios le quería decir a él. Muchas veces, a veces no alcanzamos a comprender lo que a veces creemos que estamos en nuestra silla y que nadie nos va a tocar, nadie nos va a dar un ejemplo, nadie nos va a dar un consejo. Creemos los absolutos. No me interesa tu consejo. Creemos que somos los mejores. No es así, hermano. El verdadero servidor es el que sabe escuchar, sabe entender, sabe decir: a lo mejor la regué, y pues sabe reconocer. Si Dios lo está llamando, es ahora, es ya, no es mañana, no es cuando usted esté desocupado, o no es cuando usted quiera. El llamado es ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Dios le habrá dado la oportunidad y el privilegio a alguien más. Y me viene a la mente esto cuando por ahí en los años 2000, 2007, 2006, cuando llegaron los nombramientos para que fuésemos sido nombrado a diácono. Y me viene a la mente, yo le decía a mi papá: papá, voy a ver a mi amigo Benjamín, a Moisés, voy a ver a los otros hermanos que están en el ministerio. Le decía a mi papá. Y mi papá tal vez no era de su buen, había visto sus actitudes, y me dijo: no, a ellos que se espere. Y yo le dije a mi papá: pero papá, y me dice: bueno, haz lo que creas conveniente y ve y dígale. Y yo fui y le dije, también toqué su puerta, llegué ahí, le dije: hermano, llegan los nombramientos, vengo a que hagamos nuestros papeles y lo metamos para que seamos nombrados. Y tomaron en poco, dijeron: ¿y usted quién es? Yo le dije: bueno, si no quieren, pues espérense. ¿Y creen que hoy se ha sido nombrado aquellos? Pues no han sido nombrados por esa mala actitud, porque dijeron, muchas veces, a veces queremos que un día le decía a un diácono: será nombrado pastor, copastor, para que ayude al hermano pastor. Y él decía: no, pues hasta que el pueblo diga que yo sea el copastor. Y me acuerdo de mis palabras, le dije: pues entonces espérese que Dios se baje de los cielos y le diga que usted es el copastor. Y así se quedó. Así pasará, hermanos. Así pasará con ustedes y con todo el ministerio. Tal vez traten de pensar esto. Cuando hablo con el ministerio, no es porque simplemente les digo: no se acobarden.
Y ellos dicen, los vamos a esperar. Bueno, hasta cuando quieran esperar, pues esperen hasta que tengan 70 años y sean nombrados. Si no quieren escuchar el llamado, a veces le he dicho a ellos, allá ustedes. Un siervo de Dios avanza la mía extra, según la Biblia. En Lucas 17:30, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os he sido ordenado, decid, siervos útiles somos, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 25, verso 30. Nos trata de inculcar, nos trata de enseñar, nos trata de hablar. Cuando son llamados, cuando se les propone, nunca deben de decir no. ¿Qué dijo Samuel? ¿Acaso Samuel replicó? ¿Qué dijo Samuel? Heme aquí que tu siervo oye. Esto es lo que debe de tener en mente, en conocimiento, porque no es aquel Melquisedec que te está hablando. Es Dios el que te está llamando. No es aquel Elí que estaba llamando a Samuel. ¿Quién estaba llamando a Samuel? Dios. Saca tu egoísmo, saca tu odio en contra del hermano que te está aconsejando. Deja que la palabra de Dios siembre en tu corazón. No seas como Cored, no seas como Absalón, no seas como tal vez la avaricia de Ananías, de Zafira. No seas como aquellos hombres que perecieron porque nunca quisieron escuchar consejos. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él 2. Mateo 5:41. Este versículo se refiere a la mía extra, que según la Biblia es dar más, hacer más de lo que se nos ha pedido. No se conforman. No se conformen de que les hablo a los obreros. No se conformen que ya tienen hoy el nombramiento de obrero. Si se conforma, ahí se van a quedar. Los que tienen el nombramiento de diácono se conforman, ahí se van a quedar. Llegarán a sus 60 años, dirán, estamos viejos, ya para qué queremos. Los varones iniciados, si se conforman, ahí se van a quedar. Mayormente si son un poco respondones, más se van a quedar. Nadie los va a proponer. Pasará el tiempo y se irán siendo así como el cargo que tiene. Un verdadero siervo de Dios no limita su servicio a Dios. Va mucho más allá de sus propias fuerzas. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me falta, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel, de los profetas que por fe conquistaron reino
hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad e hicieron fuerza en batalla, pusieron en fuga ejército extranjero. Hebreo 11, 32, 34. Veamos de esta valentía de aquellos hombres. Es de este corazón, es de esta valentía que requiere Dios. Aquel siervo Josué, aún cuando Dios le entregó en sus manos el cargo, protestaba y decía, tenía miedo. ¿Qué creen que le decía a Dios? Esfuérzate y seas valiente. Solamente te mando que te esfuerces y seas valiente. Y esto es las mismas palabras que nos dice nuestro Dios, amados del ministerio. Esfuércense y sean valientes. Si no, así se quedarán. Dios los bendiga y paz a vosotros.